Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Nos da muchísimo gusto saludarlos. La semana pasada, como supieron, pues no tuvimos la charla, pero ya volvimos. Y esta es la número 12 de esta cuarentena. Y esta charla se habló del tema en la charla anterior, que es la cultura líquida. Cómo vamos evolucionando, cómo vamos cambiando como humanidad, como planeta, y pues parte de esos cambios tan notorios es la cultura líquida, que es el tema que hoy nos va a compartir Luz María. Bienvenidos todos, bonita tarde, y los dejo con Luzma. Bienvenida, Luzma. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues ciertamente, la charla pasada, que fue la forma del agua, precisamente vimos una cita de Bruce Lee que decía, amigo, sé como el agua, en el sentido de fluir y de aceptar las vicisitudes de la vida y dar la vuelta y sortear los obstáculos e ir hacia adelante y avanzar siempre. De esta charla surgió la petición de que habláramos un poquito de la cultura líquida. Si quieres, pones, por favor. Decirles que a mí sí me impresiona muchísimo esta persona que es un filósofo y sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman. Esta persona acuña este término de modernidad líquida. Yo puse cultura líquida, pero el libro con el que él inicia a acuñar este término se llama La modernidad líquida. Y lo sorprendente es que él inicia con este libro en 1999. Él empieza a plantear que las cosas han dejado de ser sólidas para volverse líquidas. Y entonces él dice, bueno, conocemos lo sólido como algo que tiene forma, que tiene estructura, que tiene cohesión, que además perdura, que es fijo y que si nos vamos a la explicación un poquito más científica, los sólidos también no se pueden comprimir y no fluyen. Esas son dos características que me llamaron mucho la atención, Dani, porque nosotros trabajamos en tu clase mucho con el hecho de fluir y de expandirnos. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos siempre de expandirnos y de fluir. Y entonces lo sólido, que no tiene un volumen definido, habla de que no se puede fluir y de que están comprimidos. En oposición con lo líquido, que lo líquido es totalmente inestable, no tiene estructura, no se puede contener, entonces fluye y se expande, ¿no? Que es el trabajo que hacemos contigo en yoga, por ejemplo, ¿no? Entonces me resultó esto muy, muy interesante. ¿Qué dice este filósofo que yo digo, bueno, terriblemente visionario, ¿no? Especialmente ahorita en la situación de pandemia, pues vamos a ver cómo él empezó a ver este tipo de cambio, de modernidad, cambio de cultura, que a lo mejor iba de una manera muy paulatina, pero nosotros ya empezamos también a ver que hay cosas que ya no nos funcionan, cosas del pasado, como son las mismas instituciones, ciertas normas, ¿no? Que sabemos que han sido ya cosas que no están funcionando y que tienden a moverse, que tienden a tener un cambio. Pero yo creo que esto venía siendo muy lento y que alguien, y a lo mejor pues es el gran orquestador como lo conocemos, dijo, estos están muy lentos, les voy a meter una disrupción para que en verdad aceleren el cambio y entiendan que tenemos que soltar las cosas viejas para adaptarnos y ver
de qué manera nos podemos hacer a la idea de tener y abrirnos a alternativas y a cosas nuevas. Esto es lo que él plantea, pero repito, lo plantea desde 1999 con su primer libro. Tiene varios libros que siguen siendo el tema de la liquidez. Este primero, de modernidad líquida, da paso a amor líquido, a trabajo líquido, al consumo líquido. O sea, tiene varios libros. Y bueno, esto es un atrevimiento terrible de mi parte, pero en verdad es un tema fascinante y yo creo que la pandemia, en verdad, gran parte del desafío y del reto es aceptar que ya no nos queda de otra, es sí o sí abrir nuestras mentes y aceptar el cambio, ¿no? Ahora, él dice que es algo muy, muy interesante. Él se pregunta qué pudo haber propiciado este cambio de lo sólido a lo líquido. Y él habla de tres factores. Uno que es el factor de las grandes empresas. Él dice, de lo que nosotros conocíamos antes, el control era de los estados, era de los gobiernos, y tenemos ya tiempo de estar viendo que hay empresas, enormes empresas, que están teniendo ya muchísimo poder y que inclusive son las que están regulando a los diferentes países y están creando ya cambios en las mismas leyes. Entonces se ha visto mermado el poder del Estado, el poder del gobierno, digamos, y lo están adquiriendo estas empresas. ¿Qué características están teniendo estas empresas? Bueno, en principio quieren poder darle al empleado sus finiquitos de manera muy rápida. O sea, están haciendo trabajos por proyecto, están haciendo, esto lo vimos ya desde hace tiempo, lo que se llama el freelancer, están teniendo mucho personal de este tipo que trabajan por proyecto, trabajan por la libre, que no tienen contrato, o están dando contratos muy cortos, pero pareciera que su intención es precisamente el poder despedir empleados y tener empleados en todo el tiempo en rotación, ¿no? Despedir, contratar. ¿Por qué? Porque la misma empresa tiene ya un sistema totalmente diferente al que se venía trabajando. Es decir, estas empresas están cambiando de una manera muy vertiginosa, cambian y hacen movimientos muy, muy rápidos y entonces buscan cierto tipo de empleados que se muevan igual. Entonces, desde quiero que tengas disponibilidad de horario, quiero que si a mí se me ocurre te mando a otra ciudad, igual te puedo mandar a otro país. Entonces, digamos que manejan esta liquidez en términos de movilidad, de una movilidad impresionante. Un segundo factor que Bauman dice propicia esta liquidez es la tecnología. La tecnología, y eso sí lo sabemos ya todos, ¿qué pasa? Bueno, se mueve también de una velocidad impresionante. Conocemos personas que se sienten los dueños del mundo porque compraron su iPhone 14 y les dura 18 meses porque a los 18 meses sale el iPhone 15. Entonces, verdaderamente lo que compras hoy, mañana ya es obsoleto. Entonces, ¿qué pasa con esta tecnología? Además de que nos genera el deseo y la necesidad ficticia del consumismo, pues ha desplazado muchísimas fuentes de trabajo, muchas fuentes de trabajo, cantidad de empleos que ya no son necesarios porque la tecnología suple por mucho el trabajo y del ser humano, ¿no? La mano de obra, por favor. Y eso pues también ha afectado muchísimo. Un tercer factor que Bauman, y esto me llamó tremendamente la atención, ¿no? Si tomamos en cuenta que esto tiene 20 años, es el elemento migratorio. Él dice, con toda esta migración que hemos estado viendo, que va en aumento en todo el planeta,
no nada más es el movimiento de migración, sino todo lo que conlleva. Lleva el arrastre de diversas culturas, de diversas creencias, de diversas religiones. Entonces, se ha formado un como caos, pero un caos que fluye y fluye y fluye, y un caos que también aporta y que flexibiliza la mente, las costumbres y los hábitos territoriales precisamente por estos inmensos flujos de migración. Entonces él dice, estos tres elementos es lo que ha propiciado la cultura líquida, lo empresarial, lo tecnológico y la migración. Y entonces, pues él comenta, y las personas que yo creo que de los 50 para acá, pues vivimos una realidad muy diferente con nosotros mismos y con nuestros padres. Yo me acuerdo entre los, ya saben, abre el llavero abuelita, no, abre el ropero abuelita, ¿no? De repente me encuentro con una medalla del papá de mi mamá que cumplió 60 años trabajando en la oficina de correos en este edificio hermoso de la Ciudad de México, de Adamo Boari, que fue el italiano que diseñó y el arquitecto que hizo este maravilloso edificio. Y bueno, mi abuelo, no sé de qué haya entrado ni a qué edad, pero duró 60 años sin salir de ese empleo y le dieron orgullosamente su medalla. Y bueno, sabemos de esta cultura en donde el mensaje hacia los hijos era: haz carrera en una empresa, vas a empezar desde abajo, pero vas a ir subiendo. Y bueno, uno se hacía la idea de que tú entrabas a cierta empresa y era tu destino hasta verdaderamente la jubilación si no pasaba nada. Igualmente pasaba con los matrimonios. Los matrimonios pues se hacían para toda la vida y el esquema tradicional era igual hasta que la muerte te separe. Eran matrimonios de toda la vida. Muy curioso porque eso poco a poco empezó a cambiar y de repente Bauman dice hoy por hoy que un matrimonio tiene una duración aproximada de 8 años, ¿no? Tremendo. Y él dice que una persona puede llegar de inicio a tener hasta 11 trabajos a lo largo de su vida como mínimo, ¿no? Y entonces encontramos esta parte de la liquidez en donde romper las estructuras, cosas que ya no son iguales, ¿no? No son fijas, en donde estamos viendo que los patrones se están eliminando, que la gente se está desprendiendo de ciertos patrones y que las estructuras están cayendo, las instituciones también, y que esa forma de vivir, de pensar en la permanencia de una pareja, pensar en la permanencia de un empleo, pues ya no existe más y lo vemos con estas generaciones y yo creo que es bien interesante comprender el por qué y cómo se ha dado ese cambio, ¿no? Para entender a los jóvenes porque sí se han ya evolucionado muchísimo y ya no están dispuestos a tener este pensamiento de para toda la vida pues no hay nada, ¿no? Y tratando de relacionarlo con la pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente, yo sí pienso que la pandemia nos ha recordado de una manera brutal algo que manejan los budistas desde hace muchísimos siglos, que es todo está en continuo cambio, no hay nada permanente. Y no existe la permanencia y todo es una imputación mental y como ven que lo único que no cambia es el cambio permanente de todo y como que pues nos habíamos acomodado a vivir en otra conciencia, ¿no? A pensar que las cosas podían estar fijas, que podían no moverse, que estaba yo en mi zona de confort y pues de repente nos llega esto
y estamos viendo después de ya meses que sí se están a fuerza, de una manera muy terrible, viendo cambios y que muy probablemente no se pueda regresar a como veníamos viviendo antes. Y yo creo que ese mensaje hay que tenerlo claro, hay que entenderlo y hay que tener flexibilidad. Nos vamos a la primera lámina, Dani, por favor, que es la invitación que hace Bauman y que realmente pues hay personas a las que nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Esta invitación que, bueno, en la época en que él escribe, en 1999, era una invitación. Yo creo que hoy, con la situación, pues es una exigencia el que uno tiene que ser flexible. De otra manera, uno va a sufrir mucho. Y lo dice alguien totalmente estructurada, ¿verdad, Dani? Entonces, él que dice, bueno, significa el ser flexible, el que no estés comprometido con nada para siempre. Esta frase es, en verdad, muy fuerte. Pero, repito, hay que ver a los jóvenes, ¿no? Y vamos a ir entendiendo, no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento en el que te sea requerido. Esto crea una situación líquida, es decir, tengo que fluir, lo que hemos visto siempre en clase, tengo que fluir, así como un líquido en un vaso, ¿no? Que al más ligero empujón se mueve, cambia la forma, pues eso es lo que dice Bauman. Hay que ser flexibles, hay que tener esta disposición para fluir y que no es más que pues aceptar el cambio y adaptarnos a estos cambios que nos están desde hace meses presentando de una manera terriblemente fuerte, ¿no? Otra de las cosas que dice Bauman es que precisamente la mayor preocupación que tenemos ahora, y yo diría en términos de pandemia, la angustia y la ansiedad y todas esas emociones que llegamos a ver en otra charla, que traemos tan exacerbadas, bueno, pues es precisamente porque nos movieron literal el piso, ¿no? Nosotros que estamos tan apegados a que las cosas sean fijas, sean sólidas, no queremos que cambien, porque es lo que nos da certeza. Y en la charla pasada dijimos, el mundo de certezas, como lo conocíamos, no existe más. Y es un problema que Bauman dice, nos da esta sensación de poder hacer bastante poco con lo que está pasando. Y nos genera impotencia, obviamente, y nos genera miedo, y nos genera ansiedad. Y lo más terrible para quienes estamos con todavía la mente tan sólida es precisamente el querernos aferrar a las viejas formas y no animarnos a fluir con estos cambios, ¿no? Y es por lo que él dice, aguas, hay que allegarnos a todo lo que nos permita flexibilizarnos, a todo lo que nos permita explorar alternativas y tratar de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y yo regreso y regresaré siempre a que la práctica de yoga, la práctica de meditación, son cosas que en verdad nos ayudan muchísimo para este objetivo, ¿no? Una de las cosas que él señala que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar es la ruptura de las instituciones y de las estructuras fijas. ¿Por qué? Porque uno se siente que no puede prever. Uno siente que no puede prever las cosas. Es decir, estamos acostumbrados a controlar todo, a tener la fantasía de controlar todo, ¿no? Porque en la realidad, pues no controlamos nada. Él dice, en la sociedad actual se basa en el individualismo
y en una forma de vida cambiante y efímera. Todo es temporal y todo es inestable. Todo es cambiante y todo es con fecha de caducidad, que eso también no debería de sorprendernos porque ya tenemos un buen rato de ver que todo es con esta caducidad. Ya yo me acuerdo que el refrigerador pasaba de generación en generación, ¿no? Y bueno, o la lavadora, el auto, y pues eso ya no pasa desde hace muchísimo tiempo. Pero como luego vivimos en automático, pues como que no nos damos mucha cuenta de cómo han venido evolucionando las cosas. Lo que sucede es que sí, la pandemia está acelerando muchísimo el proceso, ¿no? Él dice que la reacción a lo imprevisto, de repente no reconocemos, y es por eso que es bueno llevar la bitácora emocional, para darnos cuenta y reconocer que sí nos genera angustia, que sí nos genera miedo, que sí nos genera ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar. Y entonces, él dice, una persona hoy por hoy joven, tú le preguntas qué piensa o qué puede esperar de la vida y le pones en un predicamento porque no tiene idea de qué va a pasar con su vida, ¿no? No tiene idea de qué va a pasar en su vida en ningún aspecto, lo cual a nosotros no nos pasaba. Nosotros teníamos un diseño específico en el que ya sabíamos, ¿no? Casi paso a paso, qué era lo que podía pasarnos en la vida, ¿no? A los 30, a los 40, a los 50. Entonces, hoy por hoy, pues eso no pasa con estas generaciones. Otra cosa es que no hay consenso para una proyección. O sea, en todo el planeta no hay un consenso que pueda hacer proyecciones de qué va a pasar. Y hoy por hoy, menos todavía, ¿no? Entonces, esta angustia, perdón, pues es precisamente el no tener absolutamente nada cierto en nuestras vidas, ¿no? Y entonces él habla de otra cosa sumamente importante, si quieres, él dice, la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indolores finales. Esta frase a mí me encantó porque en verdad es como el extracto de toda esta filosofía. Todo el tiempo es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales. ¿Y esto qué quiere decir? La juventud tiene mucho más facilidad para aceptar la liquidez. Y entonces como que entran en una cuestión de que pues sí hay que reciclarse pues en lo que sea, las veces que sean, ¿no? Que repito, a otras generaciones pues nos cuesta muchísimo trabajo. Pensar en reciclarnos en términos de todo, de cambiarnos de casa a lo mejor. Tengo una amiguita que recién se está cambiando y sí todavía le llora a su antigua casa porque dice ahí se hizo toda mi historia y nacieron mis hijos. Esto, bueno, sabemos que son los apegos y es precisamente lo que generó esa cultura sólida, el apego a una cantidad de cosas que hasta cuando vendes tu coche medio le lloras, ¿no? Ya no se diga la casa, ya no se diga el empleo, ya no se diga la pareja. Entonces, eso yo sí lo he visto en los jóvenes, ya no existe este apego, ¿no? Cuando menos no tan marcado como en nuestras generaciones, ¿no? Ahora, sí hay algo que en verdad, pues es algo que nos puede costar mucho trabajo comprender, y es que él habla de la crisis del compromiso. ¿Cómo puede uno tener compromiso en una cultura líquida? ¿No? Y bueno, es
muy fuerte porque ciertamente si yo estoy en un empleo en donde estoy viendo que de vez en cuando hay recortes y recortes y recortes y que el que está hoy no está mañana, además de generarme esta ansiedad, también me confronta el hecho de que yo tengo que medir de plano o no tener compromiso con la empresa, porque antes uno se tatuaba la institución o la empresa, o no tengo compromiso y estoy consciente de eso, y por eso habla de que los rompimientos son indoloros, ¿no? Porque, bueno, cuando tenías tantísimos años en una institución o una empresa, pues a la hora que te decían hasta aquí llevo, muchas gracias, pues mucha gente se moría y mucha gente entraba en depresión y le daban infarto y ya sabemos, tenemos muchas historias de esas generaciones. Hoy por hoy, pues los chavos recogen casi en una cajita sus cosas y lo que les sigue, ¿no? Y en términos de compromiso, o no lo hay o se miden, o es solo por hoy, ¿no? Es una cultura de solo por hoy. Yo tengo el compromiso con la empresa hasta que yo en conciencia sepa que pues cada vez que vengo hay menos gente y que a lo mejor en el próximo recorte el que salgo soy yo. Lo cual, volvemos, genera muchísima ansiedad. Él dice, esto yo creo que Bauman señala que los jóvenes entonces quieren estar permanentemente abiertos a otras alternativas. ¿Qué quiere decir esto? No se casan con nada, no se comprometen con nada, porque quieren todo, quieren estar abiertos a todas las posibilidades, a todas las alternativas. Y yo creo que tienen razón, porque no hay esta parte de permanencia en casi nada, ¿no? En casi nada. Y entonces les es muy difícil por eso establecer un compromiso. Esta parte sí se me hace muy fuerte, se me hace que apenas estamos como viendo cómo los jóvenes están funcionando con esta cuestión líquida y no sabemos, como no sabemos nada, a dónde nos va a llevar o cómo se va a ir desarrollando, cómo va a ir evolucionando este impacto de la liquidez en términos del compromiso. Jóvenes, cero ataduras, ¿no? Cero ataduras. ¿Y qué es lo que pasa con cuando hablábamos antes de compromiso, y se los digo como terapeuta de pareja, pues hablábamos, no, es que ¿sabes qué? Pues es miedo a la intimidad, es miedo al compromiso, es una incapacidad que tiene para comprometerse. Hoy por hoy eso ya también pasó a la historia. Puede haber cierto ingrediente, evidentemente, de miedo al compromiso, de incapacidad al compromiso, pero hoy por hoy es todo lo que los rodea, les implica precisamente alertar mucho esta parte del compromiso, porque ¿a qué se están comprometiendo si todo es inestable, si nada dura, si todo fluye, si no sé qué voy a sentir mañana? Porque antes uno firmaba asegurando que casi iba a sentir lo mismo a los 10, a los 20, a los 30, a los 50 años, ¿no? Entonces, ellos tienen como un poco más conciencia, ¿no? De cuánto puede durar un compromiso, ¿no? Y están como más preparados para que no sea esta ruptura tan dolorosa como, bueno, yo me acuerdo, generaciones pasadas, que verdaderamente, como todos conocemos historias de lo que podía implicar terminar tanto una relación laboral como una relación de pareja, una relación de matrimonio, ¿no? En donde era verdaderamente devastador. Eso de que se empiezan a reconstruir, pues es algo, yo diría que reciente, una vez que se crea la terapia de pareja, la terapia familiar. Sí, por supuesto, pero esto es nuevo, ¿no? Antes la gente permanecía, o si había una ruptura, hubo un periodo en que en verdad, y yo creo que hay gente que todavía funciona así,
en donde la pérdida es devastadora, es muy, muy terrible, ¿no? Los jóvenes pues ya no funcionan así, ya no funcionan así. Entonces, es algo que poco a poco uno tiene que ir asimilando, ¿no? Porque de primera instancia, como padres, ¿no? Sí dice uno, híjoles, pues qué difícil es entenderlos, qué difícil es ver cómo están intentando funcionar con nuevas formas, porque es así, nuevas formas, ¿no? Y entonces, por cada tema que vamos a ir revisando, Bauman ha escrito todo un libro. Entonces, así como le pusimos a la charla de hoy, es una probadita, porque de cada tema que vamos a ver, hay un libro de este hombre. Como les digo, inició en 1999. A mí esto no me deja de impactar. Pero bueno, la pandemia nos da un empujonzote, y pues sí o sí hay que entrarle, ¿no? Sí. Entonces nos vamos a la primera lámina en términos de ir viendo lo que él llama el amor líquido en Tinder. Él así lo menciona en el libro. El amor Tinder, que bueno, es esta búsqueda de parejas en Internet, en donde tiene muy poco que ver con las relaciones de nuestros abuelos y pues hasta de los que somos padres, ¿no? Muy poco que ver con la relación que ahora la gente busca vía Internet, en donde pues a veces son encuentros de una sola noche o son desengaños muy rápidos, ¿no? En donde pues esto se vuelve el pan de cada día. Y volvemos a la cuestión del compromiso, en donde pues voy a ver si esto funciona, si no funciona, y yo no lo veo tan terrible, porque cuando hay una conciencia de que esto puede no funcionar, o esto puede no cuajar, o esto puede no salir bien, pues yo creo que si uno tiene interés porque haya encontrado a una pareja que valga la pena, que no es fácil, pues entonces hay que trabajar día por día. Y así como él dice, bueno, compromiso solo por hoy, ¿no? Mañana, pues quién sabe. Si uno realmente encuentra a la persona adecuada, pues tiene que estar consciente que es un trabajo de todos los días. Esto nos lo repetían las abuelas y nos lo repetíamos siempre, pero yo creo que como que no hacíamos mucho caso, como que pensábamos que iba a llegar nunca una ruptura, sino que esto era para toda la vida y era la permanencia, y como que no se hacía la tarea diario, ¿no? Yo creo que ahora con esta liquidez, o haces la tarea diario, o es tan fácil como hacer una maleta y decir adiós, ¿no? Entonces, pues él dice que así es el amor líquido. También habla de que no están dispuestos a sacrificar la libertad individual por la pareja. Yo creo que dentro de todo esto, si en verdad tomamos la tarea de ser flexibles, yo creo que si uno abre el contrato tradicional y cambia este contrato de roles tan sólidos y hace unos roles un poquito más fluidos y más líquidos, en donde se aprenda a vivir individualidades con encuentros de repente, ¿no? Y que no haya esa sensación de pérdida de libertad tan severa. Yo creo que sí hay que ceder en la vida en pareja, y vuelvo a lo mismo, pues es en la medida del interés que tú tengas con compartir la vida con la persona con la que te hayas encontrado, ¿no? Habla de que las relaciones son breves y se mantienen hasta que surgen los conflictos. Él habla y da un término de 8 años, ¿no? Antes en terapia, antes de Bauman, hablábamos de que lo normal eran 12 años y que tendría que haber una renovación de contrato, ¿no? Esto lo hablábamos desde la
psicoterapia, ¿no? Y yo creo que la renovación del contrato en términos de pareja, yo sí creo que pueda seguir funcionando, ¿no? Porque la vida de la pareja, volvemos, no es estática, se mueve siempre, y entonces, pues lo que nos acomodaba hoy no nos va a acomodar mañana, ¿no? O sea, el hecho de que, pues a ti te hayan gustado las albóndigas todos los viernes, pues no implica que ya forever vayas a querer albóndigas todos los viernes, ¿no? Y igual que no sé, desde lo más simple que son las costumbres de casa, lo cotidiano, pues también la facilidad que demos a la pareja, bueno, de que viaje con las amigas, de que viaje con los amigos, de una infinidad de cosas que la misma vida en pareja te va marcando y que lo que hay que tener es la flexibilidad, porque pues sí, también hay que ver qué tan breve, ¿no? Porque como que yo sí creo todavía en que vale la pena encontrar a una persona que realmente te llame la atención, la quieras. Es toda una inversión, ¿no? Que yo creo que yo ahí cuestionaría un poquito, pero bueno, ¿quién soy yo ante Bauman? Pues nada, pero sí la brevedad de las relaciones, ¿no? Ya cuando uno tiene un interés real en formar una vida de pareja. Y lo del conflicto, pues es ese, yo creo que eso es un desafío al que se llegan muy pronto las parejas y que bueno, ahí tendríamos que tocar otros temas como la resiliencia y lo que hay que acordar en pareja y lo que es hacer un contrato de convivencia dentro de la pareja. Y no es fácil, repito, encontrar una buena materia prima, ¿no? Entonces, si uno la encuentra, pues hay que trabajar todos los días. Él también habla de que cuando se termina se recurre a las redes sociales y que esto es caer en un círculo, ¿no? Yo termino y me vuelvo a meter en internet y el que sigue y entonces como que hay que tener cuidado con esto, hay que estar muy consciente de qué es lo que estoy buscando y acordarse de que pues Roma no se hizo en un día, aunque estemos en una modernidad líquida, ¿no? Y conocer a una persona y aprender a valorarla y aprender a apreciarla y saber qué tan compatibles y qué tan pues también podemos futurearle a la relación, lleva tiempo, lleva tiempo. Por eso digo que yo sí cuestiono la cuestión de la brevedad. Él habla también de que esta libertad que tanto se defiende a nivel individual, también nos lleva a ver qué tan rentable puede ser una pareja. Y yo creo que esto rompe por completo el paradigma de los que hemos tenido pareja ahora sí que en los tiempos del cólera, casi, pero me refiero, me acordé, de los antiguos, porque sí es muy impresionante que se busque un beneficio personal, ¿no? Que se busque que la pareja sea rentable y que se deje de lado este compromiso de afrontar la vida juntos, ¿no? De realmente formar, construir esto de nosotros. Y yo no digo que sea para siempre y hasta que la muerte los separe, pero que sí sea algo significativo, porque hemos visto lo importante para la felicidad y para el bienestar del ser humano, lo que implica que algo tenga significado. Y yo creo que pocas cosas pueden tener mayor significado que tus relaciones personales, una relación de pareja, la relación que tienes con los hijos, la relación que tienes con familia, o sea, son las cosas que realmente tienen un gran significado. Hablando de los trabajos,
que es todo un libro que él también tiene y que nos dice, ya no son para toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos con esto de que se apartan las generaciones de ahora de todo tipo de ataduras, ¿no? Es impensado para ellos permanecer en una empresa hasta la jubilación, ¿no? Él, como dije, de entrada dice, un joven va a cambiar mínimo 11 veces de lugares de empleo y las mismas empresas, como lo señalé, como lo que propicia esta liquidez, es precisamente esta disponibilidad para dejar la vida que tienen enraizada en un lugar, con todo lo que esto conlleva, y estar con esta disposición de mudarse a otra ciudad, a otro país. Entonces, pues esto es la liquidez, ¿no? Y uno como padre dice, oye, pero ¿cómo vas a dejar este empleo? ¿Cómo vas a correr el riesgo? Mira, aquí está seguro. No, es falso. No están seguros en ningún lado porque las empresas ya tienen una forma de trabajar con los empleados totalmente diferente, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Bueno, estas generaciones requieren estar preparados porque este tipo de empresas requieren habilidades, aptitudes en constante renovación. Yo estoy impresionada y me tocó verlo el fin de semana pasado con una sobrina allá en Acapulco, que andaba yo muy feliz. El, todo esto que era como un sueño, era una utopía en términos de capacitación en las empresas, hoy por hoy, en verdad, la capacitación que están dando este tipo de empresas es extraordinario, ¿no? Con la facilidad de la tecnología están dando una capacitación increíble, en verdad, todo online, y entonces les están exigiendo a los empleados, en verdad, manejarse en muchos rubros, ¿no? Ya no es nada más manejar lo tuyo y centrarte en lo tuyo, sino que la idea es fluir y meterte en todo y moverte en todos los proyectos y tener como, pues sí, como el agua, ¿no? Una forma que se preste a este movimiento, ¿no? Y entonces están en constante renovación, están en constante movimiento y es por eso que también es un reto que genera mucho estrés en los profesionistas, ¿no? Porque en cualquier momento que no den el ancho, pues la verdad, para la empresa es muy fácil moverlos, ¿no? Muy fácil prescindir de ellos. Y vamos a pasar a la siguiente, que es algo que también eso sí lo he visto ya como muy generalizado, y es que estos jóvenes son ciudadanos del mundo. Todos tienen un estilo de vida nómada, no echan raíces en un solo lugar. Bauman dice, viven como turistas, ¿no? Todo el tiempo se están moviendo, les llama mucho la atención cambiar de ciudad, cambiar de país. Ellos ven qué hacen, pero tienen este tipo de vida nómada. Y Bauman citaba en una entrevista que le preguntaban a una chica de 19 años, oye, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida? ¿No? ¿Qué esperas hacer con tu vida? Y la respuesta de esta chavita de 19 años me encantó porque dice, yo quiero tener una vida interesante. No, bueno, sí, pero ¿qué quieres de tu vida? No, bueno, yo quiero tener una vida llena de experiencias, ¿no? Y pareciera pues que eso es lo que buscan muchas de jóvenes y de esta generación,
en la que en verdad no tienen claro, no tienen claro. Escogen igual y una carrera, pero no tienen claro en qué van a encajar, no tienen claro en dónde van a quedar, sino que lo que quieren para su vida es esto, una vida interesante, una vida de experiencias, si van a ejercer la carrera bien y si van a tener que lavar platos, pues que sea en otra ciudad, pero que no conozcan, ¿no? Entonces, es curioso, pero no solo se mudan de residencia, sino de trabajo, de pareja, y algo que cita Bauman es que se excluyen de las redes tradicionales de contención. Esto es, ya no buscan ni permanecen en el cerco de la familia, ¿no? Salen, se alejan, toman distancia, de repente se comunican, de repente no se comunican, pero ya han logrado romper con este patrón de estar todo el tiempo tocando base con la familia. Repito, yo no puedo emitir juicios de valor porque esto es un experimento, es algo inédito que aunque se haya venido dando de tiempo para acá, no sabemos a dónde va a parar. Y con lo que estamos viviendo ahorita, menos, no tenemos idea de cómo va a evolucionar. Sí hay corrientes dentro de la psicología que sí dicen que lo más sano para los hijos es en algún momento cortar con la familia, porque no es nada más cortar con la familia, es con una serie de patrones heredofamiliares, de lealtades, que de repente no son tan positivas y a lo mejor al tiempo regresan, no tienen contacto, no lo pierden, pero no es el hijo que se queda hasta, no sé, qué edades ya en la casa materna o paterna, o que es más, ya divorciados regresan y se vuelven a instalar, ¿no? Y me acuerdo de un caso en Inglaterra que hasta los papás demandaban que ya se fuera de la casa porque ya era verdaderamente un desastre tenerlo viviendo con la pareja, ¿no? Y mantenido por los papás. Y bueno, esto es algo de lo que también está cambiando y se está moviendo. Buscan nuevas experiencias, ojo, no para involucrarse con otros modos de vida. Esto sí se me hace también muy interesante. No es que yo me vaya a vivir a Italia o me vaya a vivir a Tailandia buscando explorar el modo de vida y realmente meterme a la cultura y realmente entender la cultura de otro país, sino para alimentar su propio bagaje individual de experiencias. Lo que decía esta chica, yo quiero una vida interesante y quiero tener experiencias, ¿no? Porque sí pudimos haber conocido personas que decían, bueno, yo me fui a vivir a la India o me fui a vivir a Francia y realmente su objetivo era asimilar la cultura, en gran parte ver las costumbres, hacerse como parte del contexto y pareciera que esta generación líquida, pues no es nada más una cuestión muy individual de tener la experiencia y de ampliar en este sentido su bagaje individual. Y luego nos vamos, gracias, a la terrible sociedad de consumo, en donde él dice lo importante no es conservar, sino renovar todo el tiempo. Y esto me daba risa porque cuando yo era chica y vivía sobre Avenida Coyoacán, yo caminaba toda la cuadra esperando a mi papá y pues he de haber tenido 7 años cuando podía yo andar solita porque me conocían los de la cocina económica, me conocía el relojero, me conocía el que arreglaba los zapatos, la costurera, y era la época en que uno pues no renovaba. Tú llevabas tus zapatos a que les cambiaran de suela, llevabas tu vestido a que le metieran o le sacaran dependiendo de cuánto comías, y todo se podía arreglar. A mí me tocó eso, ¿no? Se te descomponía el reloj y te lo arreglaban, se te descomponía la tele, te la arreglaban,
no habíamos entrado a esta parte desechable, a esta palabra, él habla de la caducidad programada, que es un concepto también que se me hace increíble, ¿no? Ahorita todo está programado para cierta caducidad. Y entonces es no conservar, sino estar renovando todo el tiempo, ¿no? Entonces ya nadie arregla nada, ¿no? Todo es totalmente desechable. Todo se reemplaza y lo importante no es satisfacer el deseo, sino generarlo y alimentarlo de manera constante. Y ponía yo el ejemplo del celular, ¿no? Ahorita sale y al rato te venden que la cámara es mejor, al rato pues siempre te venden que no, que ahora ya, bueno, una cantidad de funciones que no las acabas ni siquiera de aprender cuando ya te están cambiando de modelo, ¿no? Y todo es así, todo es así, y desgraciadamente toda esta presión y empujarte a consumir y a consumir, pues lo que ha traído es un aumento de todo tipo de contaminación, ¿no? Entonces me comentaban por ahí, de repente que los buzos se encuentran con pantallas de televisión, hornos de microondas en el fondo del mar, ¿no? Impresionante, bien, sabemos lo del plástico, ahora si nadamos, pues el tapabocas se nos va a poner solo, porque también se están ya todos estos residuos que estamos haciendo desechables para el uso de la pandemia, también se están yendo a contaminar todo el planeta. Entonces es verdaderamente trágico este consumismo, que lo único que hace pues es llevarnos a seguir consumiendo y a un nivel de contaminación impresionante, ¿no? Muy terrible. Pues déjenme les digo que de todo esto lo que más me mueve es la cuestión de la crisis del compromiso, porque el ser humano, sí, como dije antes, basa mucho del significado, del sentido de su vida en las relaciones, ¿no? Y entonces todo esto de la liquidez me pone entre la necesidad que tengo de relacionarme, la necesidad de relacionarme, choca con la falta de compromiso. O sea, por un lado yo necesito la relación, ¿no? Y yo creo que ahorita yo en varias charlas he hablado de la deprivación emocional. Yo verdaderamente sí, sí siento la necesidad de ver a la gente que quiero, de contactar con la mirada, de contactar con la voz, de dar un abrazo. O sea, sí, en verdad siento la deprivación emocional, ¿no? Y es sabidísimo que esta deprivación genere depresión, ¿no? Y yo creo que hay personas que igual y no han detectado, ¿no? Desde la tristeza hasta una franca depresión por la falta de contacto, ¿no? A la que nos hemos visto forzados. Yo creo que pues esta falta de compromiso es terrible porque por un lado tenemos esa necesidad, ¿no? Que ahorita yo creo que para todos ha sido pues como más evidente, ¿no? ¿Qué es lo que extrañamos hoy por hoy estando confinados? ¿Qué es lo que realmente extrañamos, no? Y seguramente no van a ser las cosas materiales, al contrario, nos hemos dado cuenta de que podemos vivir con bastante menos y que lo que seguramente extrañamos sea este contacto con las personas que nosotros queremos y que dan significado a nuestra vida, ¿no? Entonces, esta parte es la que yo diría hay que hablarlo con los hijos, con los nietos, con quien nos toque, en términos de que estén muy conscientes que hay necesidades básicas del ser humano para realmente conseguir un bienestar, inclusive conseguir salud y felicidad,
que están totalmente basados en el contacto relacional, ¿no? Yo ahí sí, es algo que sí quisiera que fuera hablado en las familias. Y pensar también, como lo dije yo, con las bitácoras emocionales, porque la posibilidad de perderlo todo es más probable, es el sentimiento que tenemos ahora, ¿no? Que como no hay certezas y es un miedo subyacente de que hay más probabilidades de que podamos perderlo todo. Entonces, esto también hay que manejarlo como lo hablamos en una charla, con la observación de las emociones con esta bitácora, aceptar la emoción, trabajarla, y volvemos a lo mismo, no dejen su clase de yoga, no dejen de meditar, de tener espacios de reflexión, de introyección y ver este manejo de emociones. Y bueno, pues hasta aquí la probadita, porque pues ahora sí que creo que me extendí, pero no había manera de hacerlo más pequeño. Yo espero haberles sí dado, cuando menos sembrado la inquietud de ver esto de la modernidad líquida, porque yo creo que si bien, repito, fue algo que yo empecé a ver de una manera paulatina, la pandemia nos da un empujón, un empujón. Ahora, ¿cuál es, qué hacer? Porque pues sí, ya les di la probadita, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo creo que va a ser el tema de la próxima charla y están invitados cordialmente. Nos vamos a tener que allegar de un tema que es la adaptación al cambio. Ese va a ser el tema de la próxima. ¿Cómo me puedo adaptar al cambio que estamos viviendo, no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo fluir? ¿Cómo puedo entrar a esta liquidez, no? Sin pretender volverme un dique y que las olas me estén. Le tengo que aprender a dar la vuelta y tengo que fluir, porque de otra manera, pues vamos a sufrir mucho, ¿no? Entonces, pues ahora sí o sí, tenemos que empezar a ver de qué manera empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Y lo estamos viendo, ¿no? Ya no podemos salir igual, ya no podemos tener las mismas facilidades de movilidad, de ver a nuestros amigos, ¿no? Pero pues hay que darse mañas, ¿eh? Yo tampoco estoy muy de acuerdo en ya me van a regañar, pero es estar tan confinada, porque yo creo que a mí sí me hace mucha falta mi clase presencial de yoga, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, aunque se puedan hacer en línea, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues la invitación queda abierta para la próxima y vamos a ver cómo nos adaptamos al cambio. Y tenemos algunos comentarios, Luzma. Bueno, vamos a ver. Ah, bastantes. Y además nos escribieron como algunas cartas. ¿Lo quieres leer? Totalmente de acuerdo, ¿eh? No sé quién mandó esto pues, de las instituciones de gobierno y la burocracia, pero Mi bueno. hermana mayor. Bueno, pues comparto. Sí. Comparto totalmente, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que nos das tu opinión. Está muy larga, pero me alegro porque en verdad comparto tu opinión. Exacto, compañeros de oficina, y en donde los más jóvenes tienen contratos cada 3 meses y los están renovando y llevan 15 años, qué bueno, porque la tendencia parece ser que va por otro lado, pero qué bueno. Claro, hay que moverse, ¿sí? Hay que fluir y no hay que detenerse, claro, avanzar.
Claro, sí, aquí hay alguien que dice, Alex. sí, que le molesta mucho hablar con alguien que está viendo su celular y que no voltea a verla, a verlo, pero que le dicen que tiene que cambiar, ¿no? El compromiso con uno mismo, qué buena pregunta. El compromiso con uno mismo es ser feliz. Y para ser feliz no hay cabida del sufrimiento. Y si uno no cambia viendo cómo están las cosas, va a sufrir. Eso sí es una garantía. Entonces, yo soy de las personas que en verdad me cuesta muchísimo, pero muchísimo el cambio, porque soy una persona muy, muy estructurada. Entonces, sí estoy consciente, el compromiso conmigo es ser feliz y lo que tengo que hacer es precisamente ser flexible y adaptarme a los cambios, ¿no? Y sí es complicadito, es difícil. Claro, sí, claro, yo creo que hacer una revisión de cualidades de la pareja es importante, definitivamente, porque luego a uno se le olvidan. Claro, uno de los pilares para una buena relación de pareja es precisamente el respeto, ¿no? Hay varios pilares, ¿no? La comunicación, el respeto, varios pilares, pero totalmente de acuerdo que es uno de ellos el respeto. Sí, ¿quién dice esto? Mi hermana. Ah, ok. El 90% de lo que está escrito ahí es mi hermana. ¿Cómo se llama? Gaby. Oye, Gaby, pues qué buenas tus reflexiones y efectivamente yo creo que hay una edad de los hijos en donde lo mejor que podemos hacer por ellos es correrlos, en verdad, y lo digo en serio. O sea, yo tengo varios casos de personas ya mayores que han abierto las puertas de su casa para recibir a los hijos ya de mayores, divorciados, con hijos o sin hijos, y generan una serie de problemas, pero además olvidémonos de los problemas que generan. Tal y como tú lo dices, son una carga muy pesada, pero el problema no es que sean una carga pesada, es que ya no te corresponde. Y eso como padres tenemos que tenerlos claro. Ahí sí hay una caducidad programada. Debe haber una caducidad programada. Los hijos son responsabilidad tuya hasta cierta edad, ¿ok? Y después, si ya hicieron su vida, tienen que seguir y ver cómo la resuelven. No es justo que haya padres, matrimonios, que hayan diseñado, hayan trabajado toda su vida para después estar tranquilos, para que económicamente estén tranquilos, a pesar de la liquidez. ¿Me explico? Pero no hay derecho que lleguen a romper con este diseño de tranquilidad, de seguridad, de una serie de cosas que en lo que cambiamos la mentalidad, uno se sigue fundamentando en eso, ¿no? Y entonces cuando tú abres la puerta y te llegan los hijos ya después de un matrimonio o después de 2 matrimonios, y sí, aquí llego yo y ahora aquí veo cómo me acomodo, no creo yo que los ayudes en nada, no creo yo que sea tu responsabilidad y no creo yo que así puedan avanzar ni ellos y sí es una carga muy pesada, repito, que no te corresponde. Rosa desde Gales. Rosy, saludos, muchos saludos. Dice, yo tengo 32 años de casado y le comenté a mi señora sobre que ahora el matrimonio es de 8 años. Es optativo, es optativo. O sea, Alex ya tiene como 4 matrimonios, ¿verdad? Exacto, 4 por 8, sí, 32. así es, así es. No, dice que no, dice que no.
Sí, cómo no. Ahorita les digo, Leti, con mucho gusto los libros. Y efectivamente, Rosy, pues hay que aprender a adaptarse. Es el tema que vamos a ver la próxima charla. Y pues me da muchísimo gusto que les haya gustado, que se les haya hecho interesante. A mí es un tema, en verdad, que sí me llamó muchísimo la atención. Y ojo, hay personas para las cuales el cambio, repito, es complicado, ¿eh? Yo alzo la mano ahí porque sí tengo una estructura rígida, rígida. A ver, vamos a ver, de los libros que me están pidiendo títulos, él tiene uno que se llama Tiempos Líquidos, tiene el miedo líquido, el amor líquido, la vida líquida, todo es líquido con Bauman, y si lo vieran, ya murió, pero es un viejito bien lindo. Y cuando lo vi, la verdad, en una entrevista, me acordé de lo único que me he quedado con ganas en esta vida, que ha sido tener un abuelo. ¿Podrías escribir el nombre del autor? Sí, cómo no. Porque los títulos están muy fáciles. Es en polaco. Ajá. Sí, yo creo que mientras busquen cualquier cosa líquida, va a ser de él, porque es el que ha acuñado el término. El término, sí. Ahí estuvo. Zygmunt Bauman. Y pues así la dejamos la invitación abierta para la próxima charla. Sí, la famosa resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de adaptación. Sí, por supuesto, por supuesto. Tiene una diferencia de connotación, ¿eh? Tiene una diferencia de connotación. La resiliencia se relaciona más con eventos muy fuertes que hayan como deconstruido todo un esquema o bien de creencias o de cualquier otra parte del ser humano, y esta capacidad de volver a recomponerte. A construirte, ¿no? Muy bien. Se habla mucho en términos, por ejemplo, de gente que ha tenido accidentes, gente que ha tenido pérdidas muy fuertes de físicas, ¿no? Entonces es esta capacidad de volver a... La resiliencia viene de un término en donde el material se ve deformado por una presión o por calor y tiene la cualidad de volver al estado en el que estaba antes, ¿no? Aquí la cuestión del cambio es un poquito diferente, aunque pareciera estar relacionada, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima sesión, la próxima semana, con el tema adaptación al cambio, que sería la charla número 13, y esta vez les podrías mostrar. Yo ya traje mi papelito. Ya trajo el papelito que dice grabar, porque la anterior se me olvidó grabarla. Sí, caray, la de la forma del agua no la grabamos, se nos olvidó a los dos. Entonces ya decidí traer así como mi papelito para que no se nos olvide, no te rías, Rosy, pero sí se nos olvida. Sí, entonces ya hice mi papelito, mi post-it para que no se nos olvide grabarlo. Muy bien, entonces ya, esta vez sí quedó grabada, la vamos a subir a YouTube y por supuesto nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Luzma. No, hombre, con muchísimo cariño, siempre mucho entusiasmo. Muchas gracias a todos, tengan muy bonita tarde. Rosa, muy bonita noche. No, Rosa nos ve al rato en la clase, toma la clase desde Gales. Muy bien. Sí. Nos vemos.
Gracias. Hasta luego y gracias. Hasta luego.